Hola, soy Philip Webb con Hymns of Grace. Hoy tenemos una oportunidad única de sentarnos con Paul Washer, nuestro hermano, y hablar sobre la adoración, sobre algunos pasajes de las Escrituras y cómo eso impacta no solo nuestra adoración personal, sino también nuestra adoración corporativa, nuestro canto congregacional. Vamos a hacer algunas preguntas y observar juntos la palabra de Dios. Gracias por venir, Paul. Es un privilegio, gracias. Quiero tratar principalmente con dos pasajes. Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre. Luego el segundo pasaje es Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Qué lecciones crees que hay allí? ¿Y qué pueden afectar nuestro canto y nuestra adoración? Bueno, creo que vemos varias lecciones muy importantes. En primer lugar, en Efesios el énfasis está en el Espíritu Santo. En Colosenses el énfasis está en la palabra de Dios. Entonces vemos esta relación entre los dos textos. Otra cosa, en Efesios vemos que se mencionan los salmos. Creo que eso se puede remontar también para incluir al menos el libro de los Salmos. Si este video está bendiciendo tu vida, una de las formas de apoyarnos es dando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Continuemos. Y si alguna vez vas a hacer un estudio sobre la teología propia, la doctrina de Dios, 75% de tu material vendrá del libro de los Salmos. Así que cuando pasamos a Colosenses también vemos que se usa la palabra enseñanza para que de ambos pasajes nos demos cuenta de que nuestra adoración debe ser didáctica, debe ser teológica y didáctica. Otra cosa que creo que es muy importante porque está en el contexto de comunidad, cuando Romanos 12 del 1 al 2 habla de la renovación de la mente, no dice necesariamente renovar la mente con las escrituras, aunque sabemos que esa es la forma principal en la que se renueva la mente. Así que cuando se habla de la renovación de la mente, pondría las escrituras primero, pero también está la oración. Pero una de las cosas que creo que debemos considerar es la renovación de la mente dentro de la comunidad de fe, no solo de la predicación, sino de los hermanos y hermanas en Cristo, enseñando, exhortando y amando unos a otros. Y muchas veces eso puede ser a través de la adoración personal, pero especialmente la adoración congregacional. Así que esas son algunas de las cosas que son muy importantes. Ahora podríamos retroceder solo un segundo. Cuando era joven, un hombre muy sabio me dijo, mira esa relación que el Espíritu se menciona en Efesios y en Colosenses se menciona la palabra y que hay una relación directa, y es algo triste para mí que muchas veces las personas que ponen el mayor énfasis en la llamada o adoración llena del Espíritu o con el poder del Espíritu, ponen el menor énfasis en la palabra de Dios. Y ambas cosas son absolutamente necesarias porque el Espíritu de Dios es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ha comunicado su voluntad a través de la infalible palabra de Dios. Y para no apagar o entristecer al Espíritu, debemos estar bajo su autoridad. Y solo podemos estar bajo su autoridad en la medida que entendamos la palabra de Dios. Exactamente. ¿Cómo podemos entender la palabra sin el Espíritu? Entonces, ¿cómo podemos adorar sin el Espíritu? Exactamente. Y podemos volver a Juan, donde Jesús vuelve a unir dos cosas, espíritu y verdad.
Y aunque a veces la forma en que Juan usa las palabras allí pueden tener un doble significado, es difícil discernir exactamente lo que está diciendo Juan. Cuando él usa la palabra verdad, podría estar hablando de sinceridad en la adoración, pero también podría estar hablando, es indefinido, de la verdad, la visión correcta de la realidad según Dios. La verdad comunicada por Dios a través de su palabra, de la misma manera con espíritu. Puede estar hablando de una autenticidad y una sinceridad para adorar a Dios de una manera profunda. Y sin embargo, al mismo tiempo, está ciertamente la idea del empoderamiento y la dirección del Espíritu Santo. Bueno, creo que es fundamental entenderlo. Creo que estos pasajes hablan de música y no hay mucho en el Nuevo Testamento sobre la música. El Antiguo Testamento contiene muchas más instancias específicas, pero en la iglesia primitiva no tenemos muchas instrucciones o ejemplos de adoración corporativa de cómo ocurría eso. Dios no nos dio un estilo musical y ciertamente históricamente es difícil para nosotros entenderlo, porque nuestras mentes están muy infiltradas con la tonalidad y la música occidental. Sus escalas eran muy diferentes. Sus instrumentos eran muy diferentes, todo era con más percusión, no cantaban en armonía, cantaban al unísono, ese tipo de cosas. Pero cuán importante es eso en nuestro entorno. Para entender cuál es el contexto de esto, ¿Pablo de repente está hablando de música o está hablando del contexto más amplio de los creyentes siendo semejantes a Cristo? En Efesios 4:1 nos insta a caminar de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. En Colosenses 1 del 21 al 22, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles. 2:6 de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Entonces, ¿Pablo está hablando de música? ¿O simplemente está diciendo, esta es otra parte de tu vida que es importante en ser semejante a Cristo? Creo que es exagerado decir que está hablando de música. Creo que también debes entender que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en particular estos pasajes fueron escritos por un judío. Y necesitamos entender la idea de cuando el registro del Antiguo Testamento, cuando hay un deseo de enfatizar mucho algo, para incorporar todo, entonces hay una multiplicidad de palabras que se usan. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, Él no necesariamente está tratando de dividir la psique humana. Está diciendo con todo lo que eres. Y creo que en pasajes como el que tenemos aquí, en Colosenses y Efesios, tenemos más o menos lo mismo. Pablo no está tratando de diseñarnos una escuela de música. Él está diciendo en todas estas áreas y en todas estas formas, debes ser ajustado a la voluntad de Dios, debes ser empoderado por el Espíritu de Dios y debe guiar a esas otras cosas. Y surgen de esas otras cosas que necesitamos, que es una vida piadosa, una vida consagrada. Hemos visto esto, creo, todos nosotros en cierto grado. Por ejemplo, en la comunión en nuestras iglesias, tengo personas que hacen esto mismo, que vienen y comparten una canción. A veces, especialmente, nos encantan los Getty. He tenido gente que me ha enviado notas pequeñas y algo de una de sus canciones, pero la razón por la que fue tan poderosa es porque la canción está comunicando una verdad teológica, la verdad sobre Dios, y creo que eso es lo que Pablo tiene en mente. Eso nos lleva a otro punto: cómo esos pasajes ayudan a los escritores de himnos modernos y a los compositores modernos de música cristiana a entender lo que están tratando de hacer cuando él dice, hablando entre vosotros, y él habla de la palabra. ¿Hay algo allí que pueda informarnos
sobre la calidad y el contenido de lo que cantamos? Absolutamente. Antes que nada, permíteme decir esto. A veces he criticado la composición moderna, pero eso no es porque esté en contra de la composición moderna. Creo que deberíamos tener constantemente a personas escribiendo nuevas letras, nuevas palabras, nuevas canciones. El problema no es la novedad, porque si lo es, entonces nuestros antiguos himnos en un tiempo fueron algo nuevo. El problema es la falta de contenido teológico. Ese es el gran problema. Y luego el problema secundario es que a veces la música que se usa no es apropiada para lo que realmente se supone. Debe decir y a quién se debe decir, y luego como algo que señalaste en una conversación que tuvimos anteriormente, mucha de la música está escribiendo de una manera que es para grupos de adoración profesional, y una congregación no puede identificarse ni ejecutar al mismo nivel. Pero cuando miro todo lo que Pablo escribió en estos dos pasajes, tiene que ser visto en el contexto de su totalidad. Cuando Pablo hablaba de la adoración, no necesariamente tenía que exponer todas estas diferentes definiciones y aclarar las cosas, porque si conoces al Dios de Pablo, entonces tienes una comprensión de cómo esa adoración debería ser. Si sabes que su nombre ni siquiera debe ser mencionado de una manera ligera. Así que cuando sabes ese tipo de cosas, tu conocimiento de los atributos de Dios será el factor determinante más grande. ¿En qué tipo de música escribes y cómo la presentas? Otra cosa que es sumamente importante es la naturaleza didáctica que se manifiesta, especialmente en Colosenses, como he mencionado. Bueno, no solo escucho. Para ser honesto contigo, a veces abro algunos de los antiguos himnarios que tengo y los leo como leería una teología sistemática. Y a veces, cuando estoy como ahora, escribiendo una obra sobre el Evangelio, en realidad iré a los puritanos, a la patritisca y todo lo demás. Iré a los antiguos escritores de himnos y sacaré expresiones como En Kenneth Beat, tantas canciones que están tan llenas de verdad. Y creo que si vamos a escribir música que sea apropiada, eso es lo que necesitamos aprender. Es la comunicación de la verdad. Creo que uno de los himnos más grandes de todos los tiempos es Aquí está el amor, vasto como el océano, que fue escrito por un galés y fue traducido. Pero este segundo verso es probablemente uno de los más grandes de todos los tiempos. En el monte de la crucifixión, las fuentes se abrieron profundas y amplias. A través de las puertas del diluvio de la misericordia de Dios, fluyó una vasta y graciosa corriente, gracia y amor como ríos impetuosos, vertidos incesantemente desde arriba. La paz del cielo y la justicia perfecta tocó a un mundo culpable en amor. Ahora, estas son hermosas palabras y traen a la mente el poder del agua y cómo puede ser simplemente abrumador, puede acabar con cualquier cosa, puede ser muy destructivo, y toma ese simbolismo y la aplica al amor de Dios, que no es destructivo. Y dependiendo de dónde te encuentres espiritualmente, de cuál es tu conocimiento de Dios al cantar esas palabras, podría relacionarse con una situación presente, pero Dios también puede usarlo para relacionarlo con un pasado. Y tu comprensión de cómo Dios te enseñó a tratar con una situación, una oración respondida, te hizo madurar. Para mí es por eso que escribir himnos es tan importante para nosotros.
porque es algo que puede durar, y pienso que en un nuevo himno que tiene algo de lo mismo, su gracia es mayor. ¿Qué amor nos recuerda ningún error que hayamos cometido? Omnisciente, lo sabe todo. Él no cuenta el total de ellos, arrojados a un mar sin fondo ni orilla. Pero aquí hay algo que creo que es muy importante. Mucha gente dirá, fui a esta iglesia un día. El predicador no era elocuente en absoluto. Era un hombre muy sencillo. No había poesía ni letra para sus palabras. Pero salí de allí bendecido porque él fue muy fiel al texto. Y aquí está lo que dices. Los pasajes, el verso que recién leíste, esas hermosas letras, podría tomarlas y reescribirlas de la manera más torpe posible. Y aún así edificarían porque son verdaderas. Pero cuánto más a alguien que Dios le ha dado talento, toma esa verdad y la presenta ante nosotros, con simbolismos tan poderosos. Pero esto es lo que pasa, los simbolismos sin sustancia no tienen valor. La sustancia sin simbolismos sigue siendo sustancia, pero cuando puedes combinarlos, básicamente podrías tomar, no será el 100%, pero básicamente podrías tomar todos los himnos que realmente han perdurado en el pueblo de Dios y tendrán ambas cosas. Tendrán sustancia y un hermoso simbolismo. Y eso es lo que enseña. Amigos, dinos en los comentarios qué te ha parecido este video, qué opinas de la música cristiana de hoy en día. No olvides apoyarnos con un me gusta, ya que de esta manera YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También queremos pedirte que te suscribas y actives la campanita. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?